Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente de la hora en que usted esté mirando este programa. Es un gusto para mí saludarle porque Dios ha sido bueno que me concede el privilegio de dirigirme a usted en este día. Agradezco a Dios por la protección que nos está dando, a este servidor, a mi familia, como también a usted, que por ahora no he escuchado para nada de que haya sido afectado o afectada con el virus que anda dando en el mundo. Gracias a Dios, porque Él en su misericordia ha puesto ese muro de protección sobre nosotros. Y quiero en este momento darle también las gracias por seguir siendo parte de nuestra audiencia, por escoger Radio Advenimiento y Advenimiento TV para edificar su vida espiritual. Por aquí, por la gracia de Dios, en estos medios de comunicación, las 24 horas estamos proclamando el pronto advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, preparando al mundo para la venida del Señor. Los que pueden ver la programación las 24 horas por la televisión, pues gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que la pueden ver en Houston, en Dallas, San Antonio, Austin, Texas. Los que pueden verla por el internet en nuestra aplicación también, gracias a Dios. Si usted no ha bajado la aplicación de nosotros, de la Iglesia Advenimiento, bájela, búsquela ahí en el Google Play Store o en el App Store y búsquela como Iglesia Advenimiento, bájela a su teléfono y allí usted va a tener la radio para que le escuche las 24 horas y también el canal de televisión para que lo pueda mirar si quiere también cuando usted quiera. Ahí también está la lección de escuela sabática y hay algunas herramientas ahí importantes. Donde usted esté ahora mirándonos o oyéndonos, pues que Dios le bendiga y vamos a orar. ¿Qué les parece para el estudio de la lección para esta nueva semana que el Señor nos concede? Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque tu misericordia se sigue manifestando y se renueva cada día. Estamos aquí siendo testigos de cuán grande es tu misericordia sobre nosotros, experimentándola, Señor, en nuestra vida. Padre, gracias, porque tú nos has protegido de esa peste destructora que anda por el día y por la noche y que lamentablemente está llevando a muchos ya, Señor, a la tumba. Gracias porque a nosotros nos has dado tu protección. Y ahora quisiéramos que al estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu nos guíe, tu Santo Espíritu nos impresione con la palabra, nos enseñe, Señor, cuál es tu voluntad y que nosotros también estemos dispuestos a obedecer esa voluntad, a hacerla en nuestra vida. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana vamos a estudiar sobre la gracia y el poder en la iglesia remanente. Ese es el título de la lección para esta semana. Estará enfocada en lo que será la lluvia tardía que se va a derramar sobre la iglesia. Esa lluvia tardía que no es otra que el poder del Espíritu Santo derramado sin medida sobre la iglesia remanente. Vamos a dedicar 4 días a hablar sobre ese poder y eso va a comenzar a partir del día martes. Pero vamos a dedicar 2 días, que son el día de hoy y el día de mañana, a mirar el contexto en el cual se va a derramar ese poder. Y el contexto es en el contexto de los últimos días, es decir, los tiempos finales. Nosotros necesitamos ver cómo estará el mundo antes de que este poder se derrame, como es el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ver, hermanos, las condiciones en las cuales el mundo está. El contexto en el cual el Espíritu Santo desciende y llena a los miembros de la iglesia que estén preparados y consagrados al Señor. Nosotros vamos a mirar, hermanos, en qué contexto es que se va a dar ese poder derramado sobre los miembros de la iglesia. Bueno, como ya dije, el contexto es los últimos días, es los tiempos finales.
Y comencemos. Lo que va a estar sucediendo en el mundo, especialmente con los mundanos, de cara a la venida del Señor. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo número 3 y los versículos 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nosotros miramos aquí, hermanos, las características de los hombres mundanos en el último tiempo. Y son, primero, de que son unos burladores. Se van a burlar de nosotros, de los que creemos que Cristo viene pronto. Se van a burlar de esa promesa. Pero mientras se burlan de la promesa y de los que creemos en ella, dice también que estos van a andar en sus concupiscencias, en sus propias concupiscencias, que no es otra cosa que en sus placeres y deseos. Y por supuesto que también van a dudar de la promesa de la segunda venida de Cristo. No creerán en ella. Y el argumento que usarán es de que desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. En otras palabras, serán incrédulos. Así estará el mundo cuando el Espíritu Santo sea derramado con poder. Hoy podremos ver de alguna manera a la gente que se burla y que anda en sus propios deseos y que no cree en la venida del Señor, pero no lo vemos a la escala o a la dimensión como será ya cercano a la venida del Señor. Pero como estamos viendo el contexto o viendo cómo estará el mundo antes que o cuando el Espíritu Santo se derrame, pues ya ustedes pueden ver que lamentablemente los mundanos llegarán hasta ese punto de burlarse de la promesa de la venida de Jesús. Y mientras tanto, se lanzarán solamente a sus placeres pecaminosos, a darle rienda suelta a sus deseos. Y Judas respalda esto. Pues dice el libro de Judas acá: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Aquí Judas nos amonesta o nos exhorta a que hagamos memoria de las palabras que acabamos de leer de Pedro, de la gente que se va a burlar de nosotros, de la gente que andarán en sus malvados deseos y que por eso no creerán en la venida de Jesús. Esta es la condición del mundo en los últimos días. El don de profecía nos dice en el conflicto de los siglos, página 617 a la 618. La obcecación de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. La obcecación de los hombres. Esta palabra obcecación es prácticamente falta de razón. La falta de razón de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciese fe, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Los incrédulos y escarnecedores denuncian el fanatismo, como lo llaman, de los que luchan por la fe de los profetas y de los apóstoles, y se divierten ridiculizando las solemnes declaraciones de las santas escrituras referentes a Cristo, al plan de salvación y a la retribución que espera a los que rechazan la verdad. Bueno, ya nosotros empezamos a mirar en cierta manera a este tipo de escarnecedores o burladores cuando se refieren a nosotros los que proclamamos que Cristo viene pronto, cuando se refieren como fanáticos. Así somos
tildados de fanáticos religiosos, los que proclamamos que Jesús está a las puertas, los que de acuerdo a las profecías bíblicas anunciamos y exhortamos al mundo a prepararse porque esto es inminente, el que Jesús está a las puertas. Es tanta, dice, la falta de razón en los hombres de esta generación. Están tan obcecados que rechazan el mensaje, rechazan la palabra como si no mereciera fe, mientras que aceptan absolutamente, con confianza, los engaños del diablo. Qué triste que rechacen lo que Jesús ha dicho en su palabra y bajo el epíteto de fanáticos tildan a los que les ayudan a abrir los ojos a esta gran realidad que Jesús viene pronto. Así el don profético también concuerda con la Escritura de cómo el mundo ya está en este tiempo y todavía va a ir peor. Vamos a oír a Pablo, porque Pablo también dice cómo es que va a estar el mundo, las condiciones del mundo antes de la venida del Señor. Veamos cómo Pablo nos las dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo número 3. 1 Tesalonicenses 5, versículo número 3, dice el apóstol, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí Pablo está presentando al mundo en una condición que propaga un mensaje de paz y seguridad cuando lo que está encima es la destrucción de repente, que está ya por llegar. Y que está por llegar como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, dice. El mundo, hermanos, está hoy en día por medio de algunos ministros engañado con los mensajes que está recibiendo, que son de pura prosperidad, de solamente paz y amor. De las Escrituras se sacan los mensajes solamente de paz, solamente de prosperidad, solamente de seguridad, y no se extrae de las Escrituras las amonestaciones en cuanto al abandono del pecado, las exhortaciones a prepararse para la venida del Señor, las profecías bíblicas que denuncian la apostasía generalizada que hay en el mundo y que declaran que Cristo está a las puertas. No se sacan esos temas de las Escrituras, sino solamente de paz y seguridad, de amor, de misericordia, de gracia, de perdón, que son temas hermosos que emanan de la misericordia de Dios, pero que el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, donde está el mensaje de los 3 ángeles, eso no hablan en los púlpitos, no lo están proclamando. Simplemente el mensaje de paz y seguridad, porque ese es el que a la gente le encanta oír, ese es por el cual la gente paga cantidades de dinero aparte del diezmo enormes, porque así la gente le gusta. Bueno, el mundo está así, con mensajes de paz y seguridad. Hay mucho falso profeta proclamando paz y seguridad cuando lo que está encima es la destrucción. A ver si en estos días que está el coronavirus propagado en el mundo, se sacan algunos pastores, algunos sermones sobre la venida de Cristo. Ojalá lo hagan. Y no solamente salgan con el Salmo 91, que se vuelve hasta como amuleto ya para muchos, y no solo salgan con aquellos temas o textos bíblicos que pues todo es paz y seguridad. Ojalá también sacaran que esto es una de las señales que Jesucristo ya está a las puertas. El mundo, su condición en este momento, como dice Pablo, es de que solo quieren paz y seguridad y no saben que la destrucción está a las puertas. Dice el don profético en Hechos de los Apóstoles, página 427. Pero cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. No todos, sin embargo, dice, serían engañados por los artificios del enemigo.
Cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos. Aunque un gran número de creyentes profesos negarán su fe por sus obras, habrá un remanente que resistirá hasta el fin. Gracias a Dios que en medio de todo esto, que la gente quiere solo paz y seguridad, hay, dice, un remanente. Hay un remanente que no se deja engañar y que tiene discernimiento y que sabe que estamos en el tiempo del fin y que las señales anuncian la venida del Señor. Es cierto, dice, que muchos creyentes profesos niegan su fe por sus obras, pero que hay un remanente que resiste hasta el fin. Es decir, hay un grupo pequeño, pero que sabe que como la higuera, ya pues está anunciando que va a haber fruto. De la misma manera, estas señales que estamos viendo en el mundo anuncian que Jesús viene por su pueblo. Bueno, mis hermanos, aquí hemos visto a Pablo diciendo cómo estará el mundo, que habrán falsos profetas proclamando paz y seguridad. Pero, dice Pablo, que esto va a ir más allá. Pues miren, 2 Timoteo 3, 1 al 5, lo que él dice. Estamos viendo el contexto, repito, en el cual va a ser derramado el Espíritu Santo con poder sobre la iglesia. Y el contexto es los últimos días, cómo estará el mundo. Bueno, vamos a leer ahora 2 Timoteo, capítulo 3, 1 al 5. Vean ustedes o escuchen lo que dice el apóstol acá. La expresión que él usa para describir los últimos días y las condiciones que van a existir en el mundo. Ok, la expresión es, también dice, debes saber esto. Estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 3. 2 Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo llama, hermanos, a estos días finales, tiempos de peligro. Y si son tiempos peligrosos, ¿cómo debemos andar nosotros? Con precaución, ¿no es cierto? No podemos andar tranquilamente y como que nada pues está pasando. Cuando hay peligro, uno se pone más atento. Pues Pablo dice que en los tiempos finales, los tiempos serán peligrosos, porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es interesante que toda esta lista de características de cómo son los hombres en el tiempo final, pues ya se están mirando. Como aquí la primera característica, amadores de sí mismos, pues nos muestra que el ser humano pues será egoísta. Siempre ha habido egoísmo y siempre el ser humano ha sido egoísta, pero en los tiempos peligrosos el egoísmo, hermanos, el egoísmo va a llevar a, pues si fuera posible, hasta quitarle la vida a otro, con tal de lograr todo para él. Aquí en Estados Unidos apareció una noticia en estos días, que la gente comprando armas con motivo del coronavirus. Y los vendedores de armas, las tiendas de armas, pues sorprendidos de ver cómo se ha incrementado la compra de armas. Y cuando le preguntaron a uno de los compradores de armas,
¿por qué estaba haciendo eso? Y dijo que era para poder protegerse él y su familia de que no le fueran a robar la comida. Porque la situación está tan crítica que todo apunta en que en algún momento la comida se va a acabar en las casas. Y si llegara a haber un toque de queda, de que nadie sale, entonces, pues él con esa arma va a protegerse de cualquiera que entre a robarle su comida. Miren hasta dónde llega esto de ser amador de uno mismo, de no estar dispuesto a compartir. Mejor, si es posible, pelear por la comida. Bueno, hermanos, hay tantas cosas que menciona aquí el apóstol, como es, por ejemplo, la soberbia. Lo triste es, hermanos, que la soberbia hasta en nosotros los cristianos existe. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos o dejamos de hacer por pura soberbia? Hay que tener cuidado, mis hermanos, porque esto no nos va a llevar a ningún lugar. Sería lamentable que nosotros entremos en estas características de los tiempos peligrosos, que nosotros también estemos allí, hermanos, con la soberbia, con la avaricia, con la vanagloria, con la desobediencia. Miren, es interesante, pero acá se menciona que los hombres serán amadores de los deleites más que de Dios. Y yo miraba, hay una noticia por ahí donde los jóvenes se quejaban de que estuvieran cerrándoles los espacios de diversión, porque ellos quieren divertirse, quieren continuar con sus festines, quieren continuar yendo a sus fiestas que hacen aún en la playa. Estaban como protestando porque ¿por qué les cierran a ellos por este coronavirus? Bueno, mis hermanos, ¿cómo se muestra que la gente, como dice aquí, son amadores de los deleites, más que de Dios? Y así nosotros vemos, hermanos, que empezamos a hallarle por cada cosa una aplicación. Pues lo triste de todo es que hasta nosotros, a veces los cristianos, tenemos algunas de estas características. Y Dios nos ayude, hermanos, para que salgamos de eso. Dios nos ayude para que de esta lista nosotros salgamos. Porque aquí se habla también de intemperantes. ¿Y cuánto cristiano hay intemperante? ¿Cuántos de nosotros podemos ser intemperantes? Que comemos más de lo debido y que podríamos estar comiendo a cada hora, en cualquier momento. Aquí hay intemperancia, hermanos, en todo aspecto. Yo hablé de la comida, pero hay intemperancia también en todas las líneas, en todas las áreas de la vida. Y así nosotros vemos que hay también, dice, gente que tiene apariencia de piedad. Y esto es muy peligroso. Porque la apariencia de piedad es eso de aparentar que uno es cuando no es. Aparentar ser cristiano cuando realmente uno no lo es. Aparentar como que uno sí es de la verdad presente, pero que con los hechos, con las formas de ser de uno, demuestra que está completamente alejado. Apariencia de piedad. Bueno, hermanos, pudiéramos nosotros seguir hablando sobre esto y pudiéramos ver de que aun cuando esto está hablando de la gente del mundo, pues tristemente todavía hay arraigadas algunas de estas características en nosotros. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a quitar esto y nosotros cooperar. Así Pablo describe los últimos días y a los hombres que viven en los últimos días, como tiempos peligrosos y con gente peligrosa con estas cosas. Dice el don profético: con rapidez y seguridad, dice, se está acumulando una culpabilidad casi universal sobre los habitantes de las ciudades por causa del constante aumento de la resuelta impiedad. Prácticamente en esta lista que leímos, lo que nosotros vemos es impiedad. Impiedad, pecaminosidad, iniquidad, una serie de términos que podrían reducirse a la desobediencia del hombre para con Dios. Pues dice el don profético que esto está últimamente con rapidez y seguridad acumulándose en los habitantes de las ciudades. ¿Por qué? Porque hay un aumento de estas cosas. La corrupción, dice, que prevalece, supera la capacidad descriptiva de la pluma humana.
Cada día nos comunica nuevas revelaciones de las contiendas, los cohechos y los fraudes. Cada día nos trae aflictivas noticias de violencias e iniquidades, de la indiferencia hacia el sufrimiento humano, de una destrucción de vidas realmente brutal e infernal. Cada día atestigua el mundo de la locura, de los homicidios y los suicidios. Profetas y Reyes, página 205. Si nosotros queremos saber si esto se está cumpliendo, el don profético dice que sí, y con rapidez. Si lo que acabamos de leer aquí en 2 Timoteo 1 al 5, las características de los hombres impíos, si nosotros queremos saber si esto ya está sucediendo, dice el don profético, sí, con rapidez y con seguridad se está acumulando. Hay corrupción por todas partes. Hay contiendas, hay cohechos, hay fraudes, hay violencia, hay iniquidad, hay indiferencia. Las vidas se destruyen de una manera brutal e infernal. Cada día aumenta la locura, los homicidios y los suicidios. Debido, hermanos, a este tipo de personas que son mencionadas acá en 2 Timoteo 3, 1 al 5. El don profético nos amplía y nos dice, esto se está dando con rapidez por todas partes. Y luego sigue diciendo, estamos viviendo en el tiempo del fin, dice. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La inminencia quiere decir que ya está por ocurrir. No falta mucho tiempo. Es cuestión de poco tiempo para que esto pase. Repito, el presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? Estas que acabamos de leer. Que hay burladores, que andan en sus propias concupiscencias y deseos, que no creen en la promesa de la venida del Señor, que proclaman paz y seguridad cuando la destrucción está ya por encima, que son, como dice aquí, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Todo esto, hermanos, uno lo puede ver y a gran escala en este tiempo, como dice la sierva del Señor. Pero esto, dice, indica la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos, dice, es importante y solemne. Ya están, dice, el Espíritu, dice, de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Sí, por eso es que hay todo este tipo de maldad. Porque el hombre prácticamente está en las manos de Satanás, muchos de estos. Y por eso es que se muestra que el Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios, dice, y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Hermanos, ya están cayendo, dice, juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. El mundo menosprecia la gracia de Dios. ¿Cuándo es que la menosprecia? Cuando bajo la excusa de que estamos bajo la gracia, no nos importa la ley de Dios y la pisoteamos. Y ocupamos la gracia como libertinaje para pecar. Pues dice que por eso juicios y plagas ya están cayendo. En estos juicios y plagas están las calamidades, como las que estamos viendo en este momento, provocadas por este virus, como también las guerras y amenazas de guerras que se desatan en estos tiempos. Todo esto, dice, son portentosos presagios, poderosos anuncios de que Cristo viene pronto y que se aproximan acontecimientos de mayor gravedad. Si nosotros pensamos que esto es grave, lo que estamos viendo con este virus, hermanos, todavía esto no es lo más grave. Vienen acontecimientos de mayor gravedad. Dice que los agentes del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final.
hay agentes, hermanos. Hay agentes humanos al servicio de Satanás que están acrecentando sus fuerzas para causar más daño al mundo. Dice que los movimientos, grandes cambios, dice, están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 280. Esta es la condición del mundo, hermanos. Usted no necesita tanto que uno se lo diga, pero de todas maneras en la lección viene para decírselo. Esta es la condición del mundo. Vemos a los agentes del mal coligados, acrecentando sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Hermanos, Cristo viene pronto. Esta es la condición. Pero antes de que Cristo venga, va a ocurrir algo en la iglesia remanente. Y eso lo vamos a ver a partir del martes. Porque hoy y mañana estamos poniendo la base de cómo está el mundo, el contexto en el cual el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia remanente. Oh, mis hermanos, vamos a orar en este día, a pedirle al Señor que nos ayude a no ser parte de estos burladores, a no ser parte de estos que andan dándole rienda suelta a sus deseos, a no ser parte de estos que proclaman paz y seguridad, a no ser parte de estos que son amadores de sí mismos, que tienen solo apariencia de que son cristianos, apariencia de que son de la verdad presente, digámoslo así, apariencia nada más, y avaros todavía, vanagloriosos, soberbios. Oh, hermanos, pidámosle al Señor que nos libre de esto, porque esto es una señal clarísima de que la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo está por derramarse y nosotros debemos estar libres de todo esto para ser privilegiados de que ese poder se derrame sobre nosotros. Oremos, hermanos, para que el Señor nos saque de cualquier alianza que podamos tener con esa condición que ha mostrado la Escritura hoy. Que el Señor nos dé el discernimiento y también hacer la decisión de ponernos del lado de la verdad. Del lado de los que hacen la voluntad de Dios, del lado de los que aman de verdad a Dios. Hermanos, pongámonos de ese lado. Vamos a orar en este día, a pedírselo al Señor. Amado Padre, gracias por mostrarnos la condición del mundo en estos tiempos finales, como contexto previo al derramamiento de la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo que ha de derramar sobre tu iglesia. Mientras nosotros vemos estas características de cómo el mundo está, de cómo los impíos están, Señor, preocupa por el hecho de que algunas de estas características todavía algunos cristianos las podamos estar reflejando. De manera que rogamos ahora que nos deje el poder para rechazar cualquier característica de esta gente pecaminosa que la Escritura ha mostrado. Ayúdanos, Señor, a nosotros sí amar la venida del Señor, a nosotros sí proclamarla, a nosotros sí prepararnos para ese acontecimiento. Ayúdanos, Padre, y por favor, danos tu protección de todas estas maldades, de todas estas personas que lamentablemente se han de levantar en estos días, y se están levantando ya algunos, con burlas sobre nosotros, por creer estas cosas. Oh Padre, te pedimos que nos des a nosotros el privilegio de tener el discernimiento de las señales de los tiempos, y no, Padre, caer en ese grupo triste de personas que se burlan y que más bien se deleitan en el pecado y promueven un mensaje de paz y seguridad cuando la destrucción repentina va a llegar. Padre, ayúdanos a vivir tomados de tu mano, a hacer lo recto delante de tus ojos, a guardar tus santos mandamientos, a apartarnos del pecado y de verdad ser cristianos genuinos. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.